Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver los lanzamientos más destacados de este mes de julio. Bueno, pues como decíamos, vamos a ver los lanzamientos en físico de este mes de julio. Ya sabéis que esto es un vídeo mensual, típico de aquí del canal. Y nada, lo vamos a empezar con los lanzamientos de este mes. Hay muy poquita cosa. Creo que es un mes perfecto para aquellos juegos que aún tenéis pendientes por haber comprado de meses anteriores, pues para hacer ahora la compra, porque la verdad es un mes que hay muy poquitos juegos y hay muy poquitas cosas destacadas del mes. Pero bueno, lo empezamos igualmente. Esto lo estaremos viendo a día 6, con lo cual hay 3 juegos que han salido ya. Este viernes pasado, día 4, salió uno de ellos, que es este Agatha Christie de ABC Murders, ¿vale? Que esto es, pues bueno, una especie de remaster, remake de un juego que ya salió en su día en Nintendo DS, y no recuerdo si salió en algún otro sistema, pero bueno, yo al menos en Nintendo DS sí que lo tengo. Y nada, pues es el asesino del abecedario y demás. Y bueno, pues tenemos que ir investigando, siendo Hércules Poirot, ¿vale? Uno de los personajes más míticos de Agatha Christie. Pues nada, investigar esta especie de asesinatos en serie que están habiendo. Y bueno, pues juegos mucho de misterio, muy de investigar, mucho de resolver puzzles, juegos muy tranquilos. Y juegos que a mí personalmente me gustan un montón. Y este remaster, ¿vale? Más bien remake del juego, pues oye, puede estar muy bien. Esto hay que decir, sale a un precio muy reducido, sale a 25 euros, o sea que es un juego que está perfecto. Y sale en nueva generación, ¿vale? Este remake sale en PlayStation 5 y Xbox, bueno, en este caso Series X, pero bueno, en Xbox, vaya. Así que bueno, pues con esto empezamos el día 4. Luego el día 5 también tuvimos dos jueguecitos, dos lanzamientos destacados, que fueron este Born to Braid, ¿vale? Que esto, pues bueno, es una especie de juego en 2D y medio, por así decirlo, porque es un juego de plataformas, ¿vale? Pero que tiene cierta profundidad, ¿vale? O sea, es un juego que vemos al personaje en 2D, pero que sí que tiene una cierta profundidad y podemos ir al fondo o venir al frente del escenario. Y nada, es un juego de plataformas sencillito, un tanto infantil, pero bueno, que tiene su gracia y puede estar bien. Esto sale por 40 euros en Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿vale? Este Born to Braid. Luego saltamos, este es uno de los destacados del mes. Cuidado con este porque es de lo más fuerte que viene este mes, junto con una edición coleccionista que tenemos a la final. Es este The Legend of Heroes Trails Drop Daybreak, ¿vale? Esto es, pues bueno, de la saga de The Legend of Heroes. Llevan ya creo que 5 juegos o algo así, llevan ya un montón. Yo de momento los tengo todos coleccionados, me falta... Los tengo todos en Nintendo Switch, menos el primero, el de Trails from Zero, que lo tengo en PlayStation 4, porque no pude hacerme con él en Switch. Estuvo agotadísimo y solo encontré de casualidad un juego para PlayStation 4. Me gustaría hacerme con todo en Switch, pero bueno. Y nada, pues estos son juegos de rol, ¿vale? JRPGs bastante duros, bastante largos. Y bueno, sí que los primeros tenían estética más, pues como veis aquí, Super Nintendo, ¿vale? Más estética 16 bits. Estos últimos pues son más un poco estética más actual, ¿vale? JRPG más actuales tipo Xenoblade, Shin Megami, este tipo de gráficos más actuales. Pero bueno, la saga de Legend of Heroes sigue siendo increíble, sigue siendo una saga que para todos los que somos amantes del rol y en especial del rol japonés, de los JRPG, pues son juegos muy recomendables. Esto sale por 60 euros en Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? Luego saltamos, otro más, lo hacemos ahora al día 12, ahora ya sí que nos ponemos en la actualidad. Estamos, como digo, a día 6 viendo este vídeo, perdón, no sé por qué he dicho día 6, día 8, ¿vale? Lo estaremos viendo al lunes día 8, no sé por qué he dicho 6. En fin, pues este Nocturnal que sale el día 12 y bueno, pues este fue un juego que para los que seáis fieles aquí al canal y veáis mis vídeos, que os lo agradezco un montón, pues esto fue uno de esos juegos que cuando hacía la sección de los juegos más destacados indies del mes, pues esto fue uno que destaqué hace, no sé cuánto hará ya, un año o así hace que lo destaqué. Porque fue un juego que me encantó, un juego indie que me encantó. Y mira, ahora sale en físico, la verdad lo desconocí. Cuando me puse a mirar la lista de los juegos del mes, digo, coño, si sale en Nocturnal. Esto es un Metroidvania, más puro estilo Metroidvania. Juego cortito, juego que dura muy poquito. Jugamos mucho con la luz del personaje, las luces, el fuego y tal. Y la verdad es que está muy guay. Es un juego que digo, cortito, pero que te deja esa sensación de que te lo has pasado guay.
Y este Nocturnal sale por 35 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿vale? Luego, mismo día 12, nos sale Oaken, un juego de roguelike de acción, un tanto curioso. Es curioso el juego, la verdad. Todo se ve así como en un solo escenario, ¿vale? Y los combates son en tablero, ¿vale? Son estratégicos, pero con cartas, ¿vale? O sea que tenemos aquí un poquito de fusión de todo. Tenemos combate por turnos en tablero y con cartas. Así que tenemos ahí una buena mezcla con este Oaken. Y como digo, un roguelike, o sea que cada vez que empecemos o perdamos la partida y tengamos que volver a iniciar, pues los escenarios sean distintos, enemigos en distinto orden y demás, ¿vale? Así que bueno, para los que... A mí personalmente no me interesa mucho este juego, pero para los que os gusten este tipo de juegos así de roguelike y tal, y además le metes cartas, pues puede ser divertido. Esto sale por 35 euros también para lo mismo, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, este Oaken. Luego, mismo día 12 también nos llega otro juego más. Aquí este día tenemos para elegir. Hay pocos, pero están casi todos concentrados en el día 12. Tenemos este Overlord Escape from Nazarick. Y bueno, pues esto es un juego de acción, plataformas, ¿vale? Con toquecito, creo que tiene algo de Metroidvania también. Pero bueno, la estética ya veis que... Bueno, esto es de la saga Overlord, que es que de estos hay 500.000 juegos. Y oye, me gusta cómo se ve y tiene ese... como un toquecito Castlevania, podríamos decir. Y la verdad es que se ve bastante guay este juego de acción. Y puede estar divertido con esos toques también de plataformas, como estamos viendo en imágenes y demás. Puede ser un juego curioso. Esto sale por 40 euros en físico exclusivo para Nintendo Switch. O sea que es uno de esos juegos que hay que tener en cuenta. También creo que hay una edición especial del juego. Y ya digo, me llamó mucho la atención cuando lo vi por esa estética que tiene muy a lo Castlevania. Luego saltamos ahora al día 16. ¿Y os gustan los Mario Party? Si es afirmativo. ¿Os gusta Guardianes de la Noche? Si es afirmativo, tenéis aquí vuestro juego Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Un juego que, bueno, pues sale un juego de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, pero al más puro estilo Mario Party, ¿vale? Estamos en un tablero, todo escenarios de lo que es la serie de Kimetsu, y bueno, pues básicamente es un Mario Party. Estamos en un tablero y tenemos que ir tirando el dado, y en cada vez que acabe un turno, pues hacemos un minijuego y en el cual tenemos que ir sumando puntos y demás. Para los que seáis fans de la serie y seáis fans de Mario Party, es un juego perfecto, sobre todo para jugarlo con amigos, ¿vale? Y los más otakus, para poneros ahí al vicio de Guardianes de la Noche. Y oye, fuera broma, puede ser muy divertido, ¿eh? Puede ser... Yo la verdad es que es una serie que no sigo. Quiero verla porque, no sé, me llama la atención, pero hostia, es que no saco tiempo. Pero oye, puede estar muy divertido el juego y esto sale por 60 euros en PlayStation 5 y Xbox. No sé por qué no sale en Nintendo Switch, al menos en físico, no sé si estará en digital, pero si no lo está, me parece un juego perfecto para Nintendo Switch. Pero bueno, en fin. Luego, día 18, nos vamos con otro más. Lo hacemos con este Flintlock de Siege of Dawn. Y esto es pues un RPG, en este caso estamos ante un RPG occidental. Pues bueno, con toda la estética como suelen ser los RPGs occidentales, con esa estética así como medieval. Me recuerda mucho a Gridfall este juego. Y bueno, pues es un juego, como digo, ¿no? Con esa estética así un poco medieval, en el que, bueno, pues tenemos que ir leveleando el personaje. Estamos en un mundo abierto, o sea, tenemos que hacer un montón de exploración, visitar un montón de pueblos, de aldeas, recoger un montón de ir aprendiendo un montón de magias, recoger objetos, en fin, lo que viene siendo un RPG de mundo abierto puro y duro. Así que no sé qué tal estará. También me recuerda un poquito, y no es para bien, a Forspoken. Me da también un toquecito Forspoken, no fue un juego que me gustase especialmente, pero bueno, habrá que ver qué tal está. Sí que me gusta el movimiento, que se convierte ahí como una especie de lobo o algo así. Y oye, la verdad es que puede estar guay y puede dar mucho juego, eso y nunca mejor dicho. Así que este Flintlock, que sale por 50 euros, también en nueva generación, PlayStation 5 y Xbox, como decimos, el día 18. Y ya por último, día 19, lo hacemos con la edición coleccionista de Blasphemous 2 o Blasphemous 2. Y esto hay que decir, vamos a tener un unboxing por el canal, porque la tengo reservada, la tengo comprada por 100 euros, sale esta edición coleccionista. Que bueno, el juego físico ya salió, ¿cuánto? Hace un año o año y medio por ahí, ahora que salió el juego normal. Y bueno, pues ahora bastante tiempo después
sale la edición coleccionista, así que, oye, yo en su día no lo compré, o sea que ahora sí que me haré con esta edición coleccionista. También tengo la del primero en Nintendo Switch, y ahora esta segunda también la he reservado en Nintendo Switch. Así que, como digo, tendremos un unboxing de este auténtico juegazo y de esta pedazo de edición coleccionista, que por cierto hay que decir que también salió, creo que Game Press fue, ¿no? Sacó un libro que la verdad tiene una pinta espectacular y me gustaría hacerme también con él. Y como digo, esto sale en Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Esta edición coleccionista. Así que por 100 euritos para acabar el mes. Un mes que es flojito, pues oye, creo que es muy buena fecha para haber sacado esta edición coleccionista, porque como digo, quitando alguna cosita así como The Legend of Heroes, alguna cosita así puntual que pueda llamarte la atención, es un mes muy flojito, es un mes de muy poco lanzamiento, porque las empresas entienden que la mayoría de gente está de vacaciones, y es un mes pues que se suelen comprar poquitas cosas. Así que son muy pocos los valientes que se atreven a lanzar un juego. Y me parece muy bien que The Game Kitchen haya sacado esta edición coleccionista. Así que nada, pues con esto acabamos el vídeo de lanzamientos del mes. Ya veis, un mes muy cortito, un mes yo creo que más flojo del año. Y seguramente lo va a ser a espera de agosto, porque luego ya en septiembre se nos viene el boom. Así que si tenéis algo pendiente de comprar, creo que este es el mes. Si no tenéis nada pendiente de comprar, es el mes de ahorrar, porque ya digo, lo que se viene a partir de septiembre va a ser una puta locura. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de lanzamientos de este mes de julio. Espero que os haya gustado, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.